Daniel, pues muchas gracias por acompañarnos acá en Escala. Oye, y una de las preguntas que traíamos para ti en esta ocasión era, ¿nos pudieras platicar un poco la historia de LSM, de Laboratorios Clínicos de Mérida? Claro que sí, Manuel, con mucho gusto. Sí, LSM nació con el gusanito de mi papá. Cuando él era médico hematólogo, de paz descanse, médico hematólogo yucateco, que fue a hacer sus especialidades a la Ciudad de México. Y allá tenía, pues, le surgió como la venita de empresarial o de emprendedor y quería probar un laboratorio. Ya tenía sus socios, pero por diferentes circunstancias deciden venirse aquí a Mérida y cuando llegó encontró que no había los estudios de especialidad que él requería. Entonces, bueno, pues ahí con ese gusanito de abrir el laboratorio y con la idea o con la necesidad o los requerimientos que tenía, entonces fue que funda el SM en 1975, febrero de 1975. ¿No? Entonces, bueno, es la historia lo fundo junto con mi mamá, y desde allá pues hemos estado escalando, ¿sí? A través de diferentes sucursales, estudios de especialidad y también algo de imagenología. Nos hemos convertido o hemos evolucionado, digamos, de ser un centro, un laboratorio de análisis clínicos a un centro de diagnóstico médico integral. Súper bien. Imagenología, dices. Imagenología, ¿Eso qué es? exactamente. Pues ahí tenemos rayos X, tenemos ultrasonido, ¿sí? Sí. Además también tenemos la parte del electrocardiograma y también atendemos algunos estudios para el sector de salud ocupacional, para que las empresas puedan cumplir ciertas normativas, Ok, ¿no? perfecto. Me habías dicho hace que cuando platicamos un poco de los valores diferenciales del SM, ¿no? Donde está la calidad. Sí, está la calidad, está obviamente la confianza, está la honestidad, el siempre entregar los resultados que deben ser como deben ser, ¿no? Invertimos muchísimo en la parte de control de calidad. La verdad es que eso no todos los laboratorios lo hacen. Nosotros siempre hemos estado comprometidos en asegurar que los resultados que estamos emitiendo van a ser muy confiables y útiles para el médico. Entonces, aparte de honestidad, de privacidad, de transparencia también. Digo, hay veces que las cosas no salen bien, por ejemplo, que un equipo falla, pues siempre tenemos que avisar al paciente, sí, nos falló, vamos a retrasar un poquito más. Entonces, esa comunicación también con los pacientes y con los médicos nos ha ayudado mucho a ir escalando. Súper bien. Daniel, otra cosa que, pues al final los laboratorios ya son un negocio de tiempo atrás, no son un negocio nuevo, tampoco son de moda, que es algo que platicamos mucho con la gente. Pero tú, ¿cómo has percibido esta evolución de los laboratorios con el paso del tiempo? Los laboratorios siempre hemos ayudado al ecosistema de salud, ¿no? Sin embargo, antes era muy reactivo. Iba el paciente, el médico iba a consulta y le recetaba, oye, te haces estos Muy estudios, específico. iba con el laboratorio y punto, ¿no? Entonces era reactivo completamente. Ahorita ha evolucionado a ser proactivo. Cada vez más el paciente está consciente de su estado de salud, ¿no? La parte de la digitalización, la cuestión de la pospandemia, el darnos cuenta de que nuestra salud puede ser muy frágil, ¿no? Sí, claro. Eso ayudó también mucho a que los pacientes pudieran tomar conciencia de la importancia de la salud, ¿no? Entonces el laboratorio actualmente pues ayuda mucho a la prevención, y obviamente la prevención es importantísima para poder tener una calidad de vida mucho mejor, Claro. más tiempo, y que sobre todo sea también, bueno, no sobre todo, pero también un punto importante es que es mucho más económico la prevención Claro, que por el supuesto. estar Que reactivar, ¿no? Bueno, el ser reactivos. que ser ¿No? reactivos, y entonces la hospitalización y todo, y las complicaciones que se dan, ¿no? Y también el laboratorio ha evolucionado, lo que yo he dicho, lo que dije anteriormente, de ser nada más un laboratorio de análisis clínicos a un centro de diagnóstico médico integral, ¿no? Claro. Que nosotros hemos pasado también ya, ha evolucionado a esa parte. No, me parece súper bien. Y qué interesante que nos digas que al final, después de la pandemia, también ya se hace algo más de hábito de la persona como tal,
pues hacerse estudios previos, ¿no? Que definitivamente pues se recomiendan. ¿Qué tanto se tiene que hacer una persona estudios al año? Pues bueno, lo recomendable es al menos una vez al año, especialmente, y depende mucho también de la edad, ¿no? Y después de la condición de cada paciente, pero en general, digamos que podríamos estandarizar a una vez al año, ¿no? Es importante acudir con el médico, hacerse los estudios preventivos y ver cómo están las cosas, ¿no? De un año a otro podemos detectar de repente algo que se puede corregir rápidamente, Sí. que si lo dejamos se vuelve un problema crónico, entonces pues olvídate, ¿no? Eso ya pues pone en riesgo la vida del paciente. Y desde ahí, digo, desde el punto de vista como negocio, pues al final de cuentas también es algo muy interesante que todas las personas en realidad necesitamos al menos una vez al año estar teniendo este tipo de servicios, ¿no? Así es, eso lo hace interesante porque obviamente al tener la conciencia de las personas de poder, de la necesidad de cuidarse, Sí. ¿sí? Pues entonces van a hacerse sus estudios y cada vez hay más estudios de especialidad y cada vez hay más que los mismos pacientes ya te van incluso a veces hasta solicitando estudios de especialidad, ¿no? Sí. Entonces sí va creciendo de manera importante el segmento del diagnóstico médico. Oye, Daniel, y cuéntanos, o sea, digo, nosotros hacemos una unión con ustedes, una sinergia bastante interesante, porque a razón de que nosotros vemos justo esta calidad en el negocio, esta innovación, este legado que han estado cuidando y conservando a lo largo del tiempo, y sobre todo también un negocio bastante sólido, por algo tienen 51 años en el sector. Pero bueno, para ustedes, ¿qué representa esta unión con Scala? Bueno, para nosotros es una unión maravillosa y una oportunidad para ir creciendo, expandiendo y sobre todo ofrecer los estudios y los servicios que nosotros damos a una escala mucho mayor, ¿no? Esto es una gran oportunidad de poder tener presencia en otras ubicaciones, en Mérida o fuera de Mérida, ¿sí? O sea, seguir brindando el servicio diagnóstico hacia el paciente de una manera transparente, clara, confiable y con mucha calidad, ¿no? Entonces sí, nos permite replicar nuestro modelo, nuestro sistema operativo en otras ubicaciones. Y para nosotros es algo muy importante también porque al final de cuentas, pues la verdad nos gusta mucho lo que LSM representa en realidad, ese legado. Y como bien dices, pues ahorita vamos a platicar de las certificaciones que se tienen y de todo este tipo de cuestiones muy importantes para el paciente final. Y bueno, poder tener más unidades de negocio, expandirnos, llegar a otros estados y crecer y que las otras personas conozcan el servicio del LSM, pues es algo muy importante también para nosotros y para los inversionistas en Scala. Por ejemplo, digo, se dice fácil tener 50 años, 51 años en el mercado, ¿no? 1975, ¿me dijiste? 1975. En febrero de 1975 fue que empezó esta historia. Es correcto. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse tantos años en el negocio? Porque en realidad los negocios hoy en día, 3, 4, 5 años es la curva de aprendizaje y después tienden a ser negocios que desaparecen. ¿Cuál ha sido la clave del LSM? Pues yo creo que la confianza, Manuel, no es ningún secreto, ¿no? La confianza, sobre todo en este tipo de estudios, es primordial, ¿no? Cuando tú das un resultado confiable, con una calidez y un servicio pues que supere las expectativas del paciente y del médico y del cliente, pues obviamente se sienten muy satisfechos, regresan con nosotros, pero sobre todo también lleva a su familia y recomienda a sus familiares. Entonces esto es lo que nos ha permitido ir creciendo poco a poco. La palabra clave es la confianza que nosotros podemos ofrecer a todo el ecosistema de salud. Sí, definitivamente, o sea, se ha ganado la confianza realmente de Yucatán, ¿no? De Mérida y demás, lo cual no es fácil, repito, y sobre todo en este tipo de sectores, que al final siempre hay un montón de competencia. Pero también aquí es muy importante entender que no solo es el precio lo que tienes que en realidad ver, sino el resultado final. ¿Por qué? Porque lo que siempre está en la mesa es tu salud. Entonces es muy importante pues acudir a negocios como LSM, donde realmente sabes que vas a encontrar certeza, donde vas a encontrar una prueba confiable y donde vas a encontrar honestidad, como bien lo dices, ¿no? Es correcto, sí. Lo que decía anteriormente, no escatimamos con la calidad, ¿no? O sea, ni con la salud. Es importante, es una gran responsabilidad de nosotros el poder dar ese resultado confiable. Esa confianza que te decía, que es lo que nos permite ir creciendo y que
la gente de verdad se sienta muy satisfecha de estar o de venir con nosotros. Ok, perfecto. Otra cosa importante, Daniel, que también es pues de mucha relevancia para las personas que luego necesitamos un estudio clínico. ¿Cuáles son las certificaciones legales y sanitarias con las que cuenta LSM? Porque eso es algo también que hace el valor diferencial, ¿no? Claro, sí, cumplimos con la NOM 007, que es la NOM que nos rige a todos los laboratorios de análisis clínicos, pero además contamos con la certificación ISO 9000 desde hace más de 20 años y cada año la refrendamos, la renovamos. Entonces eso nos ha también permitido tener estándares muy altos en cuanto a la calidad y a nuestros procesos de atención a nuestros clientes, ¿no? Y también a todos los internos. Entonces, sí cumplimos y sobre todo excedemos las certificaciones que se requieren en un laboratorio. O sea, eso te dice que al final no solo están dando una prueba con respecto a lo mínimo requerido, sino todavía con certificaciones más altas que hace obviamente que tengas una prueba más confiable. Es porque tener la certificación ISO 9000 me imagino que no es algo sencillo. No, no es algo sencillo. Obviamente hemos trabajado mucho por tenerla, mantenerla y crecerla, ¿no? Cada vez tenemos procesos mucho más precisos. Estamos también a punto, ya estamos en un como 80% de obtener una acreditación que es la 15189, que es una acreditación específica para laboratorios y centros diagnósticos. Entonces, bueno, ahorita estamos muy cerca de terminarlo y ya para solicitar la acreditación, ¿no? Eso nos va a permitir también competir a nivel internacional, porque es una norma que pues algunas empresas muy grandes o algunas aseguradoras o organizaciones se la piden al laboratorio. Ok, muy bien. Y Daniel, otra cosa también, ¿qué viene en realidad en el LSM en cuanto a planes, proyectos que tengan en la mesa para los próximos años? Sí, como te decía, una es la acreditación 15189. Esto es algo que sí queremos ya lograr en menos de un año, probablemente menos. Y eso es un punto importante. También, obviamente, ir expandiéndonos, lo que decía anteriormente, el poder brindar nuestra calidad y nuestro servicio a una geografía mucho más extensa, ¿no? Eso con el apoyo de Scala seguramente lo lograremos. Y ir creciendo también en servicios, en algunos servicios de imagenología, como tal vez tomografía, resonancia y algunos otros estudios. Unidades móviles también es interesante, también queremos ir adecuando, sobre todo para llegar a localidades donde no se puede, donde es más fácil llegar con una unidad para no tener que tener una unidad fija, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que estamos haciendo. También estamos expandiendo nuestros servicios de laboratorio, como por ejemplo estudios genéticos de especialidad, ¿no? Eso también es algo que queremos implementar en el mediano plazo. Súper bien. Digo, al final, pues eso también nos dice que en los próximos años, digo, no solo viene una expansión geográfica, como bien dices, porque al final el objetivo es llegar a más personas y que más personas tengan el servicio del SM, sino también ofrecer, pues, con esta línea de salud integral, más alternativas de estudios y de análisis, pues para que al final el cliente encuentre lo que necesita en términos de salud en el SM, ¿no? Es correcto, sí, la idea es tener una amplia gama de estudios donde el paciente pues acuda nada más a LSM y allá pueda obtener todos los servicios diagnósticos que requiere. ¿Por qué? Digo, aquí eran dos preguntas que en realidad podemos unirlas, porque la primera era por qué invertir en laboratorios, es algo positivo o importante. Y la segunda es porque un laboratorio se considera un negocio anticrisis, pero yo creo que va de la mano el que sea una inversión con que sea un negocio anticrisis. Yo creo que porque la salud no es cíclica, ¿no? La salud, a fin de cuentas, siempre está presente. Siempre vamos a tener problemas de salud y siempre vamos a querer tener una salud óptima, ¿no? Entonces, aún en crisis económicas, aún con pandemia, ¿sí? Siempre este tipo de servicios son requeridos. Entonces, por eso yo creo que es importante. Además, también el hecho de que el abrir toma de muestras en realidad no es una inversión grande, los costos fijos tampoco son grandes, y eso permite también tener un retorno de inversión relativamente rápido, ¿no?
También en el caso de invertir con LSM, pues también la marca, que es muy reconocida y que ya tiene más de 51 años dando este tipo de servicios. Sí, esa es la certeza que al final de cuentas también es muy importante para cualquier tipo de perfil de inversionista, porque no es lo mismo obviamente meterle a un negocio que va empezando, un laboratorio nuevo que no tiene clientes, que no tiene a lo mejor todo este tipo de certificaciones, de experiencia, de legado. Entonces en ese sentido, pues invertir en un negocio que tiene más de 50 años suena a una fórmula pues positiva y exitosa. Y qué bueno que lo dices porque en realidad pues sí, ¿no? Nosotros también en Escala consideramos una muy buena inversión el tema de los laboratorios, justo porque de entrada está en un negocio anticrisis. Lo vimos en pandemia, lejos de que fuera un negocio o un giro que se fue para abajo, obviamente fue para arriba por completo. Tú lo mencionabas también, a razón de que sucede pandemia, todos tuvimos un cambio de conciencia sobre nuestra salud integral, ¿no? Por algo detonaron muchas cosas en el sector justo de salud. Y bueno, en términos ya de negocio, pues como bien lo dices, ¿no? Son negocios que a lo mejor no implican una operación tan demandante, no tampoco tanto personal, y al final de cuentas, pues tampoco son gastos que estén fluctuando conforme crezca el negocio. Más bien se establecen y ahí en adelante, conforme tengas más clientela, tengas más pues pacientes visitando las unidades de negocio, pues se hace muy rentable, ¿no? El negocio. Claro. Conforme van avanzando los años, el laboratorio va generando mejores rendimientos. Es correcto. Es correcto. Y sobre todo porque nosotros ya contamos con todos los procesos estandarizados, lo que también ayuda mucho a abrir esa toma de muestra. Entonces ya digamos que todo el know-how ya está muy bien definido, ¿no? Y la cultura también. Tratamos de llevar todos esos procedimientos y la cultura a cada una de nuestras unidades para garantizar esos estudios con calidad y sobre todo con la calidez humana que es requerido para este tipo de este tipo de servicios, ¿no? La empatía es muy importante, la amabilidad, el sentir al paciente cómodo es importantísimo para poder dar un servicio, ¿no? Porque también depende mucho del estado de ánimo, la calidad de la toma. Entonces, por eso sí invertimos mucho en la capacitación de nuestro personal para que puedan dar un servicio óptimo en todo momento. No, y al final eso hace que pues sea una muy buena inversión. Al final no solo es el negocio, sino todo lo que hay detrás, todo este legado, todo este know-how de 50 años. Y bueno, pues que ustedes cuenten con estos valores, con esta misión, con estos propósitos de cara hacia el paciente, pues hace que obviamente genuinamente y orgánicamente el negocio pues haya tenido tanto éxito a lo largo de este tiempo, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, sí, Daniel, no, por ayudarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estaremos platicando por ahí y bueno, ahí terminamos.